Bueno, hoy toca el tema de testimonio con poder en el tiempo peor. Es un par de capítulos apasionantes y vamos a empezar pensando en una huelga de los que recogen la basura. No sé si habéis vivido esto alguna vez. Aquí en Madrid nos ha pasado varias veces. Y claro, los días siguen y siguen y siguen y las cosas se van amontonando y llegas a un punto en que dices, "Buah, a ver cuándo termina esto". Y llegas a realmente desear que entre el sindicato y la administración se pongan de acuerdo y pongan alguna solución. Realmente el libro de Apocalipsis habla de un momento cuando Dios va a terminar con la basura en todo el mundo. Eh, Cuando hemos leído en los capítulos 4 y 5 que Juan, el apóstol, llora porque no se encuentra nadie digno para abrir el testamento de la disposición final de esta creación. Y llora porque él está pensando en todo lo que ensucia y afea este mundo. Basura, pecado, maldad, violencia. Y si no hay nadie que pueda poner fin a esto, el apóstol queda desolado. Y sabemos que el ángel le dice, no, no llores, porque hay uno que ha vencido, el león de la tribu de Judá. Y Juan levanta la vista y ve a un cordero inmolado, pero de pie. Entonces, hemos visto que hay una serie de juicios, 3 ciclos de juicios, 7 sellos que se abren para abrir el testamento que dispone de este mundo. Y luego 7 trompetas, ángeles que tocan trompetas, son juicios diferentes que se enfocan más que nada en la creación del mundo material. Y ya veremos al final, no hemos llegado ahí todavía, pero los 7 vasos de ira, que es el último ciclo de 7 juicios, y como hemos comentado alguna vez, esta idea de ciclos de 7 juicios y luego otro ciclo de 7 juicios se remonta a Levítico 26, cuando Moisés había dicho que si el pueblo sigue desconectado de Dios por no haber creído en la promesa del Redentor como Abraham había creído, pues seguirán sufriendo las consecuencias de esa desconexión. Pero Apocalipsis, el único libro, como hemos dicho varias veces, que contiene una bendición, promete una bendición al que lo lee. Porque el propósito de este libro es forjar en nosotros un espíritu, un alma, un corazón capaz de perseverar con Cristo con paciencia hasta el final. Pero lo que vemos hoy es que no solo se trata de perseverar, sino de hacerlo de una forma proactiva. Vamos a pensar en el naufragio que nos relata Lucas en Hechos capítulo 27. Y ahí vemos que el apóstol Pablo está con 276 viajeros y leemos a partir del 22. Dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y dijo, ciertamente habría sido conveniente haberme hecho caso y no zarpar de Creta, se hubieran evitado este daño y esta pérdida. A pesar de ello, os aconsejo que tengáis buen ánimo, pues ninguno de vosotros perderá la vida, sino solo se perderá la nave. Y lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Por tanto, amigos, ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como me ha dicho. Sin duda llegaremos a alguna isla. Y abajo, bajando a 32, 33, dice, comenzaba a amanecer cuando Pablo animó a comer a todos. Les dijo, este es el 14º día que esperáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que
toméis alimentos para que conservéis la salud. Pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Y los demás, con buen ánimo, ya comieron también. Lo que vemos aquí es el apóstol recibe un mensaje de Dios, está viviendo la misma tempestad que todos, pero recibe un mensaje de Dios y compartiendo ese mensaje de Dios consigue animar a los que están cerca. Ahora, esto es lo que vamos a ver en Apocalipsis en esta tarde. Y quisiera proponeros que Dios puede ayudarnos a dar una palabra con poder en el tiempo peor. Veremos que Juan recibe algo para hacerlo durante la persecución bajo Domiciano. Está desterrado en la isla de Patmos. Y veremos que dos testigos durante el tiempo tan difícil de la semana 70 de Daniel también recibirán algo que les permite ser proactivos en el día malo. Ahora, si ellos pueden hacerlo, esta idea la hemos repetido varias veces, si ellos pueden hacerlo cuando realmente las cosas son difíciles, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros? ¿Vale? Cuando vivimos una situación mucho más fácil. Entonces, al final de esta sesión podrás, propongo, reconstruir la progresión de algunos eventos proféticos. Vamos a empezar a ver una línea de tiempo y ir colocando las cosas en su sitio. Y he puesto también los pasajes relevantes para que luego al ver la presentación podáis buscarlos, leerlos tranquilamente, meditar y ver de qué va la cosa. Vamos a renovar fuerzas para hablar en nombre de Dios en el día difícil, aclarar el papel de los dos testigos que leemos en Apocalipsis capítulo 11 y sentirte con ánimo de dar testimonio en el día malo. Estos son los objetivos que tenemos para hoy. Ahora, estos dos capítulos plantean tres aspectos, hay tres movimientos. Primero hay un ángel fuerte que renueva al apóstol Juan su comisión de profetizar. Ahora, Juan está solito en la isla y él ejerce su ministerio escribiendo. Está escribiendo una carta que van a llevar a las 7 iglesias, van a leerla en voz alta y va a ser un ministerio profético en estas iglesias locales. La carta que va a las 7 iglesias no es solo la cartita que leemos en los capítulos 2 y 3, es toda la extensión del libro que el mensajero llevará consigo. Entonces, en este capítulo 10, Juan recibe fuerzas para seguir adelante con el ministerio que el Señor le ha encomendado. Luego en el capítulo 11 veremos los dos testigos, una proclamación atrevida en un día futuro durante la semana 70 de Daniel, y veremos la séptima trompeta de una alabanza unánime en el cielo, porque vemos que el tiempo, y ahí arriba ven que el tiempo ya se acerca a su fin. Hemos comentado que en el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todo se cumpla. Y lo que quiere decir es que cuando llegue el momento del desenlace, los eventos ocurrirán rápidamente y el desenlace ocurrirá súbitamente. Y en el cielo anticipan esto y alaban al Señor juntos. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta al leer estos dos capítulos, y es algo que se llama la pragmática de un texto. ¿Cuál es la intención del mensaje? ¿Vale? Imaginaros que estáis en un ascensor, no en un patio fuera como se ve en la foto, pero estáis en el ascensor y un vecino te pisa el pie y le dices, oiga, vecino, me está pisando el pie. Pero si preguntamos cuál es la intención de decir eso, la intención es decirle que levante el pie, ¿vale? Decimos esto, pero el mensaje, la pragmática, la intención es que ocurra
esto. Ahora, en cada pasaje bíblico, el Espíritu Santo que ha inspirado a los más de 40 autores humanos tiene una intención. Y queremos preguntarnos, cuando leemos Apocalipsis 10 y 11, ¿cuál es la intención? ¿Por qué el Espíritu ha tenido a bien incluir este pasaje, este relato, esta cosa que ocurre aquí en el libro de Dios? ¿Cuál es la pragmática de este? ¿Por qué habla de un ángel fuerte? ¿Por qué nos habla de dos testigos? ¿Vale? Y vamos a intentar ir descubriendo esto. Ahora, haciendo el repaso de los capítulos 7 a 9 que hemos visto en el capítulo 7, y quiero repasarlo porque tiene que ver con lo que veremos con los dos testigos. Vemos en el capítulo 7 que son sellados 144,000, y esto es una imagen que se toma de Ezequiel capítulo 9, cuando Dios manda al ángel sellar a los que gimen por la justicia en Jerusalén antes de su destrucción. Y ser sellados en la frente significa ser protegidos del juicio de los babilonios, en este caso de Ezequiel. Significa ser protegidos de la muerte. Entonces, lo que el relato nos indica es que los 144,000 serán protegidos de morir durante la gran tribulación, las semanas 70 de Daniel, porque van a dar testimonio. Y vamos a leer estos textos. Vamos a Miqueas 5:7, lo hemos visto la última vez, pero quisiera repasarlos. Y quisiera pedir que uno de vosotros nos lea Miqueas 5:7 y otra persona Isaías 66, de 18 a 21, y otra persona Zacarías 8, de 20 a 23, ¿vale? 3 personas que por favor que abran el micro y nos lean estos textos. Miqueas 5:7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor, como lluvias que caen sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre ni aguardan para nada a los hijos de los hombres. Gracias. Ahora, esto habla del remanente de Jacob. Ese contingente de Israel son judíos, pero son los que han creído la promesa del Redentor. Es una minoría dentro de la descendencia física de Abraham. Y dice que serán en medio de muchos pueblos, como el rocío, y la idea serán como lluvias que caen sobre la hierba que no esperan al hombre, no esperan ser enviados, salen por iniciativa propia, divina, empujados por el Espíritu de Dios para dar testimonio en el mundo entero. Ahora, esta idea se repite en Isaías 66. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré... Muy bien, hasta ahí. Gracias. Entonces, pondré una señal entre ellos y los que sobrevivan os enviaré a las naciones. Está hablando de judíos que sobrevivan en este tiempo de la semana 70 de Daniel, serán enviados a las naciones y luego como consecuencia de ello, las naciones traerán arresto, traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para el Señor. Ahora, en el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús dice que los ángeles reunirán a los escogidos de toda la tierra. Eso se refiere a lo que leemos aquí en este pasaje. La recogida de
judíos para volver a Israel. No es una referencia al arrebatamiento, ¿vale? Que no nos confundamos. Jesús está hablando de lo que leemos aquí. Y en Zacarías 8, ¿quién nos puede ayudar leyendo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas naciones, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y el 23. El 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Muy bien, perfecto. Entonces, otra vez vemos la influencia benéfica del remanente de Israel, los que han creído en la promesa del Mesías, su Mesías, Jesús de Nazaret, es Él, y salen al mundo entero, predican el Evangelio, de tal forma que los de las naciones reconocen que Dios está con ellos. ¿Vale? Ahora, cuando Jesús, leemos en Mateo 25, hace la separación entre cuando dice que cuando venga en su trono y se siente en su trono de gloria, se reunirá a las naciones, los gentiles, delante de él y va a separar a ovejas de cabritos. Y la base para hacer la separación será cómo han tratado al más pequeño de estos mis hermanos. Y parece que él se refiere a los 144,000. Los que han recibido a estos mensajeros en casa, que predican el Evangelio y ayudan a su ministerio, demuestran que han confiado también en Cristo. Y ellos serán las ovejas. Y los que desprecian el ministerio de estos evangelistas judíos demostrarán que no tienen un corazón regenerado y serán los cabritos, ¿vale? Entonces, este concepto, y luego en Apocalipsis 7 vemos después de sellar a los 144,000, y hemos propuesto la última vez que son judíos de verdad y son 12,000 de cada tribu, y lo que nos hace pensar esto es que falta la tribu de Dan y falta la tribu de Efraín. Se nombra a José y Manasés, pero no se nombra Efraín. Entonces, esas anomalías nos hace pensar que está hablando de algo real y no una agrupación amorfa de todos los redimidos de todos los tiempos. No. Está hablando de judíos. Puede que haya algo de redondeo en las cifras. Puede que sean 12,001, 12,010, yo qué sé. Pero es una cantidad fija de personas salvadas y que serán protegidas durante la gran tribulación. Y después de esto, hemos leído en Apocalipsis 7 que hay una inmensa multitud de todas las naciones. Estas son de las naciones. Los 144,000 son de Israel. Entonces parece por el hecho, la secuencia, el hecho de que esta parte siga al sello de los 144,000 hace pensar que estos son el fruto del ministerio de ellos, que es justo lo que hemos visto en Miqueas 5, Isaías 66 y Zacarías 8 también. Y luego hemos visto en los capítulos 8 y 9 que el segundo ciclo de juicios, 7 ángeles que tocan 7 trompetas, y hay juicios que afectan la tercera parte del mundo material. Hay asteroides que caen y chocan con la Tierra, hay una tercera parte de los mares, una tercera parte de los ríos de agua dulce, una tercera parte de la vegetación se quema. Hay juicios que no entendemos exactamente de qué va la cosa,
la quinta trompeta habla de langostas, una plaga de langostas que tienen armadura, tienen cabello como de mujer, tienen un aguijón como escorpión y no tenemos idea de cómo va a ser esto. Dice que atormentan a todos durante 5 meses y se supone que excepto los sellados, los 144.000. Entonces se supone que ese sufrimiento llevará a alguno de los gentiles a buscar al Señor. Puede ser. Y luego la sexta trompeta habla de un ejército de jinetes montados sobre caballos con cabeza de león que soplan fuego. Tampoco entendemos cómo puede ser esto. Es algo que es de estos misterios que hasta que no se cumplan no sabremos cómo ocurre. Pero vemos al principio del capítulo 8 que esto responde al incienso que es la oración de los santos que llevan clamando justicia a Dios, como en la parábola de que Jesús, del juez injusto y la viuda que pide justicia y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra, habrá personas clamando por justicia, la intervención de Dios, como esta mujer. Entonces, después de estos juicios, vemos al capítulo 10. Llegamos al capítulo 10. Ahora, quisiera intercalar aquí un poco la secuencia de cosas que hemos visto y que iremos viendo. Faltan algunos detalles que iremos viendo en los días siguientes, pero empezamos con la profecía y quisiera animaros. Esto se puede entender, echándole un poco de moral, se puede entender. Esforzándonos, atando cabos sueltos, hay mucho que llega a tener sentido. Ahora, empezamos con la cruz por un lado y luego la segunda venida por otro. Leemos en Hechos 1:11 que los ángeles dicen a los discípulos cuando Jesús asciende al cielo, dice, Jesús que habéis visto subir así, volverá de la misma forma, de forma literal, de forma corporal y de forma visible. Entonces, esto es un hecho como una casa, vamos, que Cristo volverá corporalmente, literalmente y visiblemente una segunda vez en gloria, ¿vale? Ahora, hay textos en el Nuevo Testamento que dividen los tiempos de distintas formas. Quisiera pedir que alguien nos lea Hebreos 1 y 2, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vale, muy bien. Entonces vemos que el autor habla de otro tiempo. En otro tiempo Dios nos habló por los profetas, pero en estos últimos días, estos postreros días, Dios plantea un tiempo previo y un tiempo actual, ¿vale? Pedro lo divide de otra forma. Si alguien nos puede leer primero de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí divide entre los sufrimientos de Cristo, y ahí tenemos su ministerio terrenal que termina con Getsemaní y la cruz, y la gloria que vendría después, ¿vale? Entonces los autores plantean la separación de tiempos, la división de tiempos de distintas maneras. Y si vamos a Efesios 3, quisiera pedir que alguien... Sí, 5 y 9. 5 y 9, vale. Y 9, sí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
Vale, muy bien. Entonces Pablo aquí distingue entre otros tiempos y ahora y emplea la palabra dispensación. Ahora, la palabra dispensación en griego es oikonomía, significa forma de administrar las cosas. Y lo que sugiere es que Dios trata con la humanidad de distintas formas. Antes teníamos que sacrificar animales, ahora tenemos que confiar en el sacrificio hecho una vez para siempre de Cristo. Entonces hay una diferencia entre antes y ahora. Y la palabra simplemente significa eso, administración. La forma de tratar, no es que Dios haya cambiado, pero lo que exige a los seres humanos sí se modifica con el paso del tiempo y más información. Y si alguien nos lee el 1:10, por favor. Efesios 1:10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado, reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vale, muy bien. Entonces aquí habla de un tiempo futuro cuando se vaya a reunir todas las cosas en Cristo, cosas en el cielo y en la tierra. Entonces el apóstol plantea un tiempo previo, un tiempo ahora, cuando se revela el misterio de que los gentiles son miembros en pleno derecho de la familia de Dios, y un tiempo futuro. Entonces, esto, como comentamos el primer día, esto es como montar un armario de IKEA. Empezamos con la estructura, los conceptos básicos, y luego vamos llenando los cajones y las perchas con camisas y calcetines y todo lo demás. Ahora, hemos visto también que la Biblia habla en Daniel 9, 24 y 27. Vamos a ir un momento. Y como digo, he puesto las referencias para que luego en casa tranquilamente las repaséis y para pensarlo un poquito. Y Daniel 9, 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, tu santa ciudad, para hacer 6 cosas. Terminar la prevaricación, que es el pecado de Israel, conociendo a Dios, volverle la espalda, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Entonces habla de un periodo de 69 semanas de años, 483 años que se cumple literalmente con la venida de Cristo. Y después de esto, dice en el versículo 26, se quitará la vida a Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, después de la llegada de Cristo, ocurren 2 cosas, su muerte y la destrucción de Jerusalén, ¿vale? Que ocurre en el año 70. Entonces, vemos que la cronología de semanas de años se interrumpe brevemente y ocurre la muerte de Cristo, la destrucción de Jerusalén, y luego en el 27 dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, esa frase, otra semana más, se refiere a la semana 70. Ha habido un intervalo aquí. Los teólogos dispensacionalistas han llamado esto paréntesis, y es un término poco afortunado porque implica que el proyecto de Dios de crear una iglesia multiétnica universal es una ocurrencia tardía. La palabra paréntesis puede sugerir eso, entonces no vamos a usar esa palabra y no vamos a seguir la pauta de los teólogos dispensacionalistas en este punto, pero sí habla de un periodo final de 7 años, es la semana 70. Y en Daniel 12, Jeremías 30, Mateo 24, versos que hemos visto otro día, habla de un tiempo de tribulación como nunca se ha visto, ¿vale? Es un tiempo cuando se derrama la ira de Dios sobre la tierra
para castigar a las naciones y para quebrantar la resistencia de Israel. Se llama la Gran Tribulación y abarca 3 años y medio. Entonces hay varios textos aquí que podéis leer después, donde habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, habla de 42 meses, habla de 1260 días. El hecho de que se repita el mismo intervalo, pero de distintas formas, nos hace pensar que está hablando de algo real. Y de hecho, en Daniel 9 dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, algunos teólogos han planteado que, bueno, que esto se refiere al ministerio de Cristo y a los 3 años y medio, su muerte en la cruz pone fin a los sacrificios levíticos. Pero el grandísimo problema con esa explicación es que no explica la segunda mitad de la semana. ¿Cómo ocurre las 6 cosas prometidas en 3 años y medio después de la muerte de Cristo? Porque no ocurren todavía. Es mucho mejor tomarlo como algo futuro, un periodo de 7 años que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a marcar el fin de la historia antes de la venida de Cristo en gloria. Ahora, si tenéis alguna pregunta sobre la marcha, sentiros con libertad de hacerla o guardarla para el final, pues y iremos respondiendo. Ahora, otro aspecto aquí, en Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, ¿quién es el que confirma el pacto con muchos? El antecedente más cercano, siguiendo la regla de gramática, es lo que viene en el 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin llegará como una inundación, se refiere a la invasión de tropas extranjeras. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Entonces, es una referencia a este príncipe que ha de venir, que es uno de los nombres del anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, como vimos la última vez. Y tocará investigar más sobre esto en la próxima sesión. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto ocurre a los 3 años y medio, el fin de los sacrificios. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahora, vamos a Mateo 24:15, un momento. Y quisiera pedir que uno de vosotros nos lea Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces Jesús cita a Daniel, precisamente, y dice que la abominación desoladora va a ocurrir en el lugar santo, en el templo, ¿vale? Una abominación desoladora es algo tan grave que profana el templo, lo deja inutilizable para el culto a Dios. Y en 2 de Tesalonicenses 2:4 nos da la explicación de qué puede ser esto, ¿vale? Alguien por favor, que nos lea 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vale. Entonces, la abominación es cuando el hombre de pecado dice, ya no se puede ofrecer sacrificios en este templo, y ahora hablaremos de qué templo está hablando. Dice, se sienta como Dios, dice, yo soy Dios, todo el mundo me tiene que adorar a mí. Y alguien puede leernos Apocalipsis 13, 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer
en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vale, muy bien. Entonces, atando cabos, la idea es que el hombre de pecado, la bestia, el príncipe que ha de venir, va a llegar en un momento a la mitad de la semana 70, pondrá fin a los sacrificios que se ofrecen en ese momento, dirán, se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. El falso profeta, su ayudante, levantará una imagen que habla. Aquí podemos pensar en inteligencia artificial, algo así, un Siri, un Alexa, algo así. Y manda que todo el mundo le adore a través de su imagen. Ahora, esto deja profanado el templo. Ya no se puede rendirle culto a Dios ahí. ¿Vale? Ahora, todo esto, he puesto las citas para que veamos que no estamos siguiendo un dibujo inventado por algún fanático de la profecía, no, estamos simplemente intentando entender las cosas que se nos va diciendo. Avanzando un poquito más. Ya hablamos en su día del arrebatamiento, ya que este tiempo es un tiempo de derramamiento de la ira de Dios, la semana 70 y sobre todo en la segunda mitad, la gran tribulación. El Señor dice, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 1, 1 de Tesalonicenses 5, que Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, el concepto de un arrebatamiento se basa en 3 pasajes. Los he puesto ahí para que luego los busquéis. Y la idea es que va a quitar a su iglesia, como quitó a Lot de Sodoma, antes de juzgar Sodoma, va a quitar a su iglesia de ahí, antes de derramar su ira sobre la tierra, para limpiar la basura. Recordemos la huelga de los que recogen la basura. El Señor va a hacer limpieza, porque quiere preparar un lugar perfecto para los que van a heredar el reino de Dios. Ahora, el arrebatamiento, como hemos dicho, no se sabe si es secreto o público. Puede ser secreto, como ocurrió con Enoch en Génesis 5. Puede ser público, como ocurre con Elías, cuando en Segundo de Reyes 2, cuando un carro de fuego lo lleva al cielo y Eliseo lo contempla. Pues ese detalle no se aclara. Entonces, que nadie se ponga nervioso hablando de un rapto secreto, porque no habrá un rapto, un arrebatamiento, no se sabe hasta qué punto será secreto o no. Estos son los pasajes y hemos visto que los 3 elementos claves del arrebatamiento son la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los vivos en Cristo, instantáneamente un abrir y cerrar de ojos, y el desplazamiento de todos al cielo con Cristo. Es lo que Jesús dice en el aposento alto. Vendré y os llevaré conmigo. ¿Vale? Y mientras tanto, en la tierra ocurren los juicios de sellos, los juicios de trompetas y los juicios de las copas de ira. No se nos aclara exactamente fechas o en qué año de los 7 ocurre cada cosa. Bueno, no se sabe, ¿vale? Entonces no hay que especular demasiado en eso. Ahora, veremos que los 2 testigos en Apocalipsis 11, y ahora lo vamos a ver, dan testimonio durante 3 años y medio, 42 meses. Y parece ser que su testimonio ocurre en la primera mitad de la semana 70, porque al final la bestia los vence y los mata cuando han terminado su tiempo de testimonio. Entonces, es muy posible que los 144,000 se convierten a raíz del testimonio de los 2 testigos. No se nos dice claramente, pero es muy posible que es el motivo lo que llega a la conversión. Pero hay otra cosa que también ocurre
se supone en este tiempo, y es la invasión de Gog y Magog, en Ezequiel 38 y 39. Vamos a ir un momento. Y no vamos a leer todo el pasaje, solo vamos a señalar un par de detalles. Esto es una invasión cuando dice en Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado, a cabo de los años vendrás a país salvado de la espada contra gentes recogidas de entre muchos pueblos en los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, fueron sacadas de entre las naciones y todas ellas vivirán confiadamente. Podría ser que viven confiadamente porque el príncipe que ha de venir, es que el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad. El pueblo es el pueblo romano. El príncipe que ha de venir será del pueblo de Roma II, los pueblos europeos, tal vez repartidos por el mundo, tal vez en una nueva configuración de la Unión Europea, no sabemos el dato exactamente, pero va a confirmar alguna especie de tratado con la nación de Israel. Y los eventos en estos días nos confirman la posible conveniencia de eso en algún día futuro. Porque entre israelíes y palestinos hay mala sangre y los vecinos árabes también. Entonces, es posible que la ONU algún día, yo qué sé, envíe un montón de cascos azules para intervenir y se firme algún tipo de tratado para dar seguridad a Israel, para que no tengan que armarse con armas nucleares, puedan vivir en paz. Algo así puede pasar. Pero lo cierto es que la invasión de Gog y Magog ocurre cuando Israel está viviendo en paz, posiblemente por ese tratado. Invaden y dice en el 38, 20, dice 22, yo litigaré contra él con peste, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa, piedras de granito, fuego y azufre. Entonces seré engrandecido y santificado, seré conocido ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy el Señor. Entonces es una fuerza multinacional que invade, ataca a Israel y son destruidos de forma sobrenatural con fuego del cielo. Ahora, eso produce tal impresión que prepara los corazones. Podemos suponer, tal vez de los 144,000, tal vez de la gran multitud entre las naciones, dice, seré engrandecido y santificado, seré conocido ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy el Señor. En el 39:7 dice, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ahora, entonces, esto puede ser un factor más de Dios en ese tiempo de derramar su ira, quiere salvar a personas. Y lo hace despacio, pausadamente, dando tiempo y más tiempo para que todos que puedan se salven, pero interviniendo también de una forma espectacular, no solo para juzgar, pero para juzgar a malvados. Estos son enemigos de verdad, son nazis, son un ejército tremendamente hostil y capacitado. Dios los quita del medio y es un testimonio de la grandeza y llevarán a muchos a la conversión. Al fin de este tiempo, de los 7 años, algunos supervivientes van a pasar vivos al milenio en su cuerpo humano normal. Nosotros seremos resucitados, glorificados, volveremos con Cristo
para gobernar con Cristo en la tierra. Pero habrá muchas personas humanas que se casarán, tendrán hijos, montarán negocios, sembrarán viñas y cultivos, y ellos van a repoblar la tierra. Ahora, son detalles que ya iremos viendo más adelante, que de momento lo dejamos en suspenso, ¿vale? Ahora, vamos a dar un descanso de 5 minutos y volveremos con este cuadro del pintor belga surrealista René Magritte para ver otro principio que nos va a ayudar a acercarnos a Apocalipsis 10 y 11. Este cuadro dice, esto no es una pipa. ¿Qué pretende el artista Magritte con este cuadro? ¿Qué nos quiere decir? Libremente. Que no es una pipa. ¿Qué es entonces? Que no es lo que parece. Es otra cosa. Que no es una pipa, ya está. Lo pensé claro. Claro, es una representación de una pipa. Claro. No es la pipa. O sea, el fumador se quedaría desconcertado si está buscando fumarse una buena pipa, pero no, es un cuadro, una representación pictorial de una pipa, pero no es la pipa, ¿vale? Ahora, siguiendo la idea, si tenemos hambre y miramos una foto de un filete con patatas, ver la foto no nos quita el hambre, ¿vale? Lo que nos quita el hambre es un buen bocado de algo, ¿vale? Entonces, hay una diferencia entre la representación de algo y la realidad de algo. Ahora, esto viene a cuento de, por ejemplo, Bultmann, a principios del siglo XX, abogó por una desmitologización del Nuevo Testamento y proponía que para que el Nuevo Testamento fuera aceptable a la gente moderna, habría que quitar los milagros, como el nacimiento, la concepción virginal de Jesús, la multiplicación de los panes y peces, el andar sobre las aguas, dar vista a los ciegos, la resurrección de Jesús. Y que, bueno, estas cosas no ocurrieron, sino transmitían, los apóstoles echaban mano, los evangelistas echaban mano de conceptos que tenían entre el pueblo y para transmitir una verdad de un buen Dios, un Dios Padre que se preocupa por la gente, pero el hecho real no tiene importancia. Sin embargo, el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, dice, mira, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La lección espiritual se basa en una realidad real, valga la redundancia, un hecho real, histórico. Ahora, esto se aplica también al futuro, porque hay comentaristas que leen Apocalipsis, por ejemplo, y dicen, bueno, Cristo vendrá porque lo dice el libro de Hechos y Jesús dice que volvería en gloria, pero lo demás son todos símbolos y metáforas y lenguaje apocalíptico que básicamente no significa nada. Significa que Dios ganará la victoria, el diablo perderá y estaremos bien con Dios al final. Pero quisiera proponeros que no. Quisiera proponeros que lo que ocurre con los hechos pasados, la bendición espiritual viene de la realidad del hecho. La foto no alimenta, la realidad alimenta. Que apliquemos el mismo criterio a los hechos futuros. Ahora vamos a ver un templo y 2 testigos que profetizan en el templo. Quisiera proponeros que son hechos reales. Un templo que existirá algún día y 2 personas que van a predicar en ese templo que son reales y realmente estarán ahí, ¿vale? Porque la bendición para nosotros se basa en que esto sea real.
No es una representación de la pipa, es la pipa de verdad. ¿Vale? Ahora, estamos hablando de un testimonio con poder en el tiempo peor. El tiempo peor va a ser el tiempo de la semana 70, tiempo de la gran tribulación. Habrá personas que dan testimonio a riesgo de su propia vida. Y nosotros en un tiempo mucho más suave, mucho más fácil, también a veces nos cuesta dar testimonio de Cristo. Voy a quitar la pantalla un momento y abrir el melón. ¿Por qué nos cuesta dar testimonio de Cristo a veces? ¿Tenéis alguna idea? Libremente. El que quiera hablar, que abra su micro y nos diga algo. Damos por hecho el rechazo. O sea, nos anticipamos al rechazo que a lo mejor no dan los que Vale. nos tienen que escuchar. ¿Y por qué rechaza? ¿Por qué motivo rechaza? Bueno, porque todo ya es muy razonado, entonces hablar de lo sobrenatural, hablar de todas estas cosas, pues es difícil y ya nos anticipamos pensando que no lo van a creer. O sea, Vale. nos falta fe a nosotros. Vale. Vale. Es un aspecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué cuesta dar testimonio de Cristo? Yo pienso que porque hoy en día, bueno, en la actualidad de nuestra sociedad, puedes hablar de cualquier cosa. Puedes hablar de lo que cualquier persona puede estar en por ejemplo, filosofía y lo aceptan. Yo soy comunista y lo aceptan. Entonces yo digo, yo soy cristiano, pues te parece muy bien, como si les quiero decir que soy, no sé, una fanática de la pintura, yo qué sé, de Goya. Entonces, a veces pensamos, bueno, sí, les hablas, pero es que lo aceptan, que les hables. Pero es que les da lo mismo, porque les puedes hablar de eso como les puedes hablar de la película que viste esa noche por la televisión. Bueno, pienso yo, ¿eh? Puedo estar Sí, sí, sí. equivocada. Sí, no, es verdad. Creo que eso influye mucho en que tal vez también nosotros los clientes nos hemos acomodado un poco a la sociedad en la cual vivimos. Ajá. Entonces, como tampoco creas polémica, e incluso en la propia familia no creyente, o sea, en tu propia familia que no es creyente, tú les hablas, te respetan, pero bueno, ya está, y ahí se queda. Ya. Sí, sí, sí. A veces somos conscientes de lagunas en nuestra propia vivencia cristiana. A veces tenemos dudas. A veces el otro nos rechaza por una cosmovisión materialista, secularizada. A veces rechaza porque ha visto malos ejemplos. La mala religión produce ateos, personas que presumían de religiosas y luego son malas personas. O a veces por los golpes en la vida. El niño que muere de una leucemia produce un rechazo. ¿Cómo puede permitir eso Dios? ¿No? Yo también creo que un poco el hecho de haber vivido, voy a poner un ejemplo para que sea más rápido. El hermano de mi marido es bastante mayor y él vio que había levantado fosas en conventos donde había bebés muertos. Supuestamente el rechazo que mi cuñado tiene hacia nosotros es que vio aquello y no quiere creer que haya algo que no sea solamente aquello. Y entonces Sí. hemos intentado hablar y él rápidamente menciona aquello. Sí, sí, no. Hay mucha gente que tiene un callo sobre el corazón por lo que han visto, por la caricatura de la fe que han visto, que dice, esto no puede ser de Dios. Y un buen ateo, a mí me da mucha alegría, porque dice, esto no puede ser de Dios. Y tienes razón, exactamente. Vale, vamos a volver a la pantalla. Entonces, Apocalipsis capítulo 10. Hay un ángel fuerte, dice, luego vi descender del cielo a otro ángel poderoso, estaba envuelto en una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego.
Ahora, esto podría ser una representación de Jesucristo. No estoy seguro, pero Cristo se presenta varias veces en el libro de Apocalipsis bajo distintas formas, como el Hijo del Hombre en el capítulo 1, como un león, capítulo 4, como un cordero, capítulo 4, 5, también como uno que tiene una hoz en la mano y ciega la tierra, como un jinete montado sobre un caballo blanco. Entonces, el hecho de que tiene su rostro como el sol, que es lo que ocurre con Jesús en el monte de transfiguración, el hecho de que tenga los pies como de fuego para pisar el lagar del juicio de Dios, el hecho de que el arco iris recuerda la gracia de Dios, como dice Juan 1, 17, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesús dice en Juan 17 que Él es el que ha dado las palabras a sus discípulos y las han recibido. Entonces podría ser una representación de Cristo. Y lo que viene a hacer a Juan es que tiene en la mano pues un librito. Se repite varias veces librito, un rollo pequeño, ¿vale? Luego, cuando clamó a gran voz como si fuera un rugido de un león, y después de su clamor 7 truenos emitieron su voz, y cuando los 7 truenos hablaron, yo me dispuse a escribir, pero oí una voz al cielo que me decía, no escribas, mantén en secreto lo que han dicho los 7 truenos. Eso nos dice que Dios nos podía haber revelado mucho más. Como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros y nuestros hijos. Dios podría habernos dicho mucho más, entonces lo que sí nos ha dicho tiene más importancia aún, tiene mucho peso para que prestemos toda la atención. Entonces hay un librito y esto parece ser una referencia a lo que Juan todavía tiene que profetizar escribiendo el libro de Apocalipsis. Tiene un ministerio profético escribiendo y la carta va a ser leída en las 7 iglesias cuando la lleve el mensajero. Entonces dice, ve y toma el libro abierto que tiene en la mano el ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esto podría indicar que Cristo es Señor sobre el mar, sobre Israel, el mar, sobre las naciones en tempestad y sobre la tierra, sobre Israel. Abarca tanto judíos como gentiles, es Señor de todos. Y el ángel dice, tómalo y cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Es un anuncio de los juicios que todavía quedan pendientes. Dulce al principio, porque Juan se alegra de que el Señor por fin interviene para poner fin a todos los males, pero amarga el estómago, el vientre, porque provoca tristeza también pensando en personas que se van a perder. Ahora, el hecho de comerlo, vamos a saltar esto por amor al tiempo, volveremos si hay tiempo. Comer el rollo significa asimilar el mensaje de Dios antes de anunciarlo a otros. Dulce en la boca, satisfacción por el juicio de los malos. Amargura en el vientre es tristeza por su destino. Y lo que vemos aquí es que el Señor termina el capítulo diciendo, entonces se me dijo en el 13, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, lo que el Señor está haciendo aquí, es el verso 11, lo he dicho mal, es que está renovando la comisión de Juan para que siga ministrando. Es lo que a veces necesitamos. Recibir la palabra de forma constante, asimilando su mensaje, pero recordando el compromiso que tenemos de tocar vidas. No vivimos para otra cosa. El Señor nos ha dejado aquí como sal y luz. Estamos aquí para tocar vidas, dando bendición de alguna forma.
hablando a veces siendo amables y rectos y honestos, pero el compromiso es que la bendición, Dios dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y todos los hijos de Dios, hijas de Dios, estamos llamados a lo mismo, a bendecir a otros. Entonces, el Señor le anima a recibir más palabra y le recuerda el compromiso que tiene de tocar otras vidas. Con eso pasamos al capítulo 11. Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré a 2 de mis testigos que vestidos de ropas ásperas profeticen por 1260 días. El mismo periodo de tiempo, 3 años y medio, dicho de 2 formas, 42 meses, 1260 días, hace pensar que es un tiempo real. Y el hecho de que el ángel le manda medir la ciudad también sugiere algo real. Esto es una verdad como una casa, está diciendo. La cuestión que surge es ¿de qué templo está hablando aquí? Hay el primer templo, es el templo de Salomón. Hay un segundo templo que Esdras y Zorobabel levantan después del cautiverio, después de la vuelta de Babilonia. Y Herodes amplía esto. En los tiempos de Jesús es el segundo templo. Y en Ezequiel 40 tenemos una visión de un templo inmenso que parece ser el templo milenial, un templo que no ha existido, nunca ha sido construido. El Señor dice a Ezequiel que lo muestre, que tome nota y muestre el diseño a los hijos de Israel para que entiendan que aunque los babilonios han destruido el primer templo de Salomón, Dios tiene en mente algo mucho mayor. Pero aquí está hablando de otro templo. Ahora mismo en Jerusalén está en la explanada del templo, está la cúpula de la roca, la mezquita Al-Aqsa, aquí está el muro de las lamentaciones, aquí que era el templo de Herodes, lo que queda del templo de Herodes, y parece ser, por existir un templo aquí, parece que se va a levantar otro templo en este lugar. No porque lo haya mandado Dios, sino sencillamente los judíos van a levantar y para que eso ocurra, habría que quitar de en medio la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa. Y esto provocaría una conmoción internacional de mucho cuidado. Entonces no sabemos cómo puede pasar esto. Pero parece que en este momento, y si el príncipe que ha de venir va a terminar los sacrificios a mitad de la semana 70, solo se ofrecen sacrificios en el recinto del templo. De alguna forma, parece ser, habrá un templo levantado por hombres, pero donde acuden personas que están buscando a Dios. Y los 2 testigos van a dar testimonio ahí. Entonces habla de 2 testigos aquí. Estos testigos son los 2 olivos. Es una imagen que viene de Zacarías capítulo 4. Y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, sale un fuego por su boca que devorará a sus enemigos. Y así morirá cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas. Ahora, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por esto os he propuesto que el testimonio de estos 2 testigos no se nos da el nombre. Algunos dicen, bueno, estos van a ser Moisés y Elías resucitados. Otros comentaristas han propuesto Enoc y Elías porque los 2 fueron arrebatados al cielo sin morir.
sabemos que en tiempos del rey Acab, el Señor levanta a Elías y Eliseo. Parece que lo más importante no son los nombres de ellos, sino el hecho de que sean dos. Un testimonio completo. En la boca de dos o tres testigos se confirman cada cosa. Entonces van a dar un testimonio consolidado, unido, predicando el evangelio, pero después, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Parece ser que esto será el momento cuando la bestia se declara Dios, se sienta en el templo, el hombre de pecado, el falso profeta hace una imagen, manda a todo el mundo que le adore. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad y lo que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Está hablando de Jerusalén. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verá sus cadáveres por 3 días y medio. No permitirá que sus cuerpos sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, los celebrarán. Se harán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los que vivían en la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se pusieron en pie y todos los que los vieron tuvieron mucho miedo. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto. Ahora, yo creo que está hablando de un suceso real, futuro. No conviene que hagamos como un Bultmann y decir, bueno, son metáforas de que hay que dar testimonio en el mal momento. No. Es algo que realmente va a pasar. Y la lección para nosotros, os propongo, estriba en el hecho de que esto realmente vayan a ser 2 personas que realmente predican el evangelio, porque Dios está buscando salvar a personas en este tiempo tan difícil. Está haciendo limpieza, quitando la basura, preparando un reino de Dios perfecto sin nada que lo estropee para los suyos. Y por eso destruye el ejército de Gog y Magog, levanta 2 testigos, sella a 144,000 judíos para enviarlos por el mundo predicando y se convierte una inmensa multitud de personas. ¿Cuál es la lección para nosotros? Estos se refuerzan por el Espíritu, que es los 2 olivos simbolizan esto, el Espíritu de Dios que dan el aceite para el candelabro. Resisten a los malos y reconocen sus tiempos. En tus manos están mis tiempos, dice el Salmo 31. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para dar una palabra de poder en el día malo? Cuando la sociedad está en turbulencia, cuando las enseñanzas en los colegios no nos convencen, cuando los que nos gobiernan no nos convencen, cuando todo el mundo se pone nervioso, cuando hay guerras y rumores de guerras y pandemias y 1000 cosas que nos turban a todos. Es un momento, como Pablo en un naufragio, cuando podemos recibir palabra como los 5 dedos de la mano. Recibir la palabra, recordar el compromiso, estamos llamados a tocar vidas. Es lo que hace el ángel con Juan. Reforzarnos por el Espíritu, aprender a vivir dependiendo, confiando en el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. Resistir a los que hacen daño y reconocer que cuando termine el tiempo de testimonio, el Señor nos llevará. No nos llevará antes. Estamos llamados a dar testimonio con la clase de persona que somos y con las palabras que cuando se nos presenta el momento para hablar, hablemos. Pero hay 5 cosas que nos capacitan para dar testimonio también en el día malo. La imagen de los 2 olivos viene de Zacarías 4.
es una referencia al sacerdote y rey, Josué y Zorobabel, Cristo como que une las dos funciones y los dos testigos que imparten luz a los demás testigos que van a ser los 144,000. ¿Vale? Ahora, nos quedan 2 diapositivas. Una es una canción. Al final del capítulo 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo resonaron unas voces potentes que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Este texto fue la inspiración para Handel, para componer el coro de las Aleluyas, que ocurre a mitad de camino en la obra El Mesías. Y sabemos que cuando eso se interpretó por primera vez a mitad del siglo XVIII, el rey de Inglaterra se puso de pie. Y todos los demás se pusieron de pie también. Y hoy en día, cuando se interpreta el coro de las Aleluyas, si es un público culto, todos saben que hay que ponerse de pie. Entonces vamos a escuchar eso, su fragmento, y luego veremos la imagen que resume todo lo que hemos comentado. Ahora, una nota. Este es el coro mormón, del tabernáculo de Mormón. Como sabemos, los mormones son una secta, no son cristianos, pero están cantando escritura y cantan muy bien. Entonces vamos a fijarnos en la letra. No vamos a prestar atención a su condición espiritual delante de Dios. No vamos a dejar eso aparcado para escuchar la letra, que es la palabra de Dios. ¿Vale? Se oye bien, ¿no? Esto se basa en Apocalipsis 11.
Imaginad el cielo sonando así. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios. Porque dice el tiempo ya está a punto de terminar. El mensaje de hoy, y quisiera que todos pudiéramos llevar esto a la cama esta noche. 5 principios te permiten dar una palabra con poder en el día malo. Esto es lo que aprendemos. 5 principios. El ángel dice a Juan, hay que recibir la palabra de nuevo, seguidamente, para seguir sirviendo. Hay que recordar tu compromiso de tocar vidas. Vivimos para esto, no vivimos para otra cosa. Hay que reforzarnos dependiendo del Espíritu de Dios que Dios ha puesto en nosotros. Hay que resistir al malo, a los que hacen daño. Y luego hay que reconocer los tiempos. En tu mano están mis tiempos, dice el salmista. Y si podemos recordar estos principios, esto nos va a permitir también a nosotros dar una palabra que influya, que bendiga, que desafíe, que consuele, aun cuando las cosas se ponen muy difíciles.